Tú eres el Dios maravilloso que nos alienta, que nos vivifica, Padre. En tus manos está nuestra vida, Padre, la rendimos delante de ti. Permítanos, Señor, el poder exaltarte en medio de todas las cosas, el poder ver tu favor, el poder ver tu gracia, el poder ver, Señor, tu bondad infinita, trayendo sanidad, vida, Señor, fuerza, Señor, en medio de las debilidades, en medio de las flaquezas, Padre, y que tu amor infinito y tu paz maravillosa nos sostenga, Padre mío, a cada momento, Padre. Tú conoces nuestras flaquezas, pero también tú has puesto aliento de vida en nosotros, Padre. Permítanos este día, Padre mío, el poder descansar en ti, Padre. El ver tu gloria, tu poder, tu bondad infinita en medio de todas las cosas, Padre. Gracias porque estás allí, Padre. Gracias porque esperar en ti es lo mejor, Padre. Oh, muchas gracias, Padre. Enséñanos también tu palabra, Señor. Que esta palabra que tienes, Señor, en este día para nosotros, Padre, traiga vida, traiga aliento, traiga paz, Señor. Renovación a nuestra vida, Padre. Enseñándonos, Señor, a poner en práctica tu consejo, Señor, tu palabra, Señor, y comprender y entender lo que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Eres maravilloso, eres Rey de gloria, eres el Dios todopoderoso, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias por todo. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en esta hora. Pedimos que la gracia y la paz del Señor sea sobre tu vida y sobre todo aquello que tú emprendas. Quiero compartir contigo lo que hemos venido trayendo estos días hablando del gozo del Señor. Y quiero recordarles lo que dice en la parte final de Nehemías capítulo 8 versículo 10. En el contexto, Nehemías ha puesto a leer la palabra y el pueblo comienza a entristecerse porque trae una convicción sobre el corazón de ellos de que se han apartado de Dios. Pero en la parte final de este versículo, Nehemías le dice una palabra y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Este versículo lo hemos venido compartiendo esta semana porque yo sé que esta temporada a veces en lugar de traer alegría, gozo, de podernos reunir como familia, de poder exaltarte a ti, agradecerte, especialmente nosotros el 31 de diciembre lo que hacemos es darle gracias a Dios por todo el año y es justamente ese domingo vamos a estar haciendo la reunión en acción de gracias al Señor, porque realmente tenemos que aprender a gozarnos en aquellas cosas que Dios nos permite hacer, vivir, aún en medio de las dificultades. Hemos venido compartiendo este tema porque realmente, como está diciendo esta parte del versículo, el gozo del Señor es el que nos da fortaleza. Y ese gozo nace de la fe y la seguridad de que en medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, Dios está de nuestra parte. Por eso es importante entender cómo manejar la tristeza en los momentos de dificultad, de lucha. Y ahí habla la Biblia de dos clases de tristeza que invaden nuestro corazón. Y a los cristianos, a los hijos de Dios, aquellos que han puesto su confianza en Él, hay un tipo de tristeza que viene de parte de Dios, y parece raro lo que le estoy diciendo, pero es esa tristeza que nos va a conducir al arrepentimiento. A veces hay otra tristeza que viene por los problemas, por las dificultades y nos conducen a otro lugar diferente. Cuando entendemos, cuando es una tristeza que viene de parte de Dios, realmente nos ayuda porque reconocemos que hay algo que con nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras actitudes hemos ofendido a Dios, y esto nace del temor de Dios. Y hay un versículo bíblico que me parece bien interesante y lo voy a leer en dos versiones de la Biblia. Es el mismo texto, pero lo está diciendo en dos formas que realmente nos toca y aclara lo que Dios nos está diciendo en su palabra. 2 Corintios 7:10. Escuche cómo dice ahí la palabra. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, es decir, de sentir esa tristeza. Pero, escuche lo que dice, la tristeza del mundo produce muerte.
Creo que este versículo está realmente diciéndonos, y es bueno identificar cuál es la tristeza que a veces sentimos en nuestro corazón. En la versión Biblia de lenguaje sencillo, del lenguaje actual, voy a leer este mismo versículo y escuche cómo lo dice. Dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven. Vuelvo y leo este versículo porque me parece interesante y aquí nos está hablando de las dos clases de tristeza. Y en esta versión creo que aclara mejor porque nos parece irónico y a veces no aceptamos cosas de Dios. Pensamos que Dios es solo gozo, solo alegría, que en Él todo lo que nos produce es alegría. Pero hay una tristeza que está hablando a ti, que es lo contrario al gozo, que es de parte de Dios. Vuelvo y leo 2 Corintios 7:10, Biblia de lenguaje sencillo, una versión de la Biblia que me fascina leer también. Dice, la tristeza, dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten. Pues esa tristeza, dice ahí, hará que ustedes cambien y que pidan perdón. Y al pedir perdón se salven. Tres cosas interesantes. Vuelvo y reitero, esa tristeza que es según Dios es la que nos causa dolor interior por haber ofendido a Dios. Cuando un corazón es sensible a la presencia de Dios, cuando ha estado tomado de la mano de Él, cuando se ha propuesto caminar con Dios tomado de la mano, y lo hacemos no solamente por las bendiciones que Él nos puede dar, no por la comida que recibimos, no por la provisión que tengamos, no solamente por la protección que tengamos, sino por lo que Él es. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando estamos viviendo bajo ese temor de Dios, es un temor, no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Por eso le decimos Señor, porque nos hemos propuesto que Él sea quien gobierne nuestro corazón. Pero cuando caminamos, cuando conocemos quién es Dios, cuando sabemos qué fue lo que hizo a través del Señor Jesucristo, cuando estamos permitiendo ser dirigidos por el Espíritu Santo y cometemos una falta, esa falta que cometemos produce un temor dentro de nosotros, que es un temor, como lo está diciendo en esta versión de 2 Corintios 7:10, que eso nos pone tristes porque hemos ofendido a Dios. Eso nos pone tristes porque le hemos fallado a Dios. Pero qué interesante porque esa clase de tristeza nos está diciendo en esta palabra, no nos la lamenten, no se avergüencen de esa tristeza. Pues esa tristeza, dice ese versículo, hará que cambien. Que dejemos de hacer aquellas cosas que ofenden a Dios y que nos hace apartar. O como dice uno de los versículos que estuve mencionando en días pasados, es lo que dice Isaías 59, versículo 1. Mi mano no se ha cortado para bendecir, ni mis oídos se han agravado para oír, pero vuestras iniquidades, dice ahí el texto de la Biblia, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es lo que nos separa a Dios, y eso muchas veces cuando hay sensibilidad de la presencia de Dios, cuando nos hemos propuesto apartarnos, vivir en santidad, como dice la palabra, esa tristeza hará que pidamos perdón, como dice ahí la palabra, que cambiemos nuestras actitudes, inclusive aquello que nos está alimentando, pero también traiga salvación, no solamente una salvación eterna, sino de liberarnos de mantener por mucho tiempo una tristeza que ha inundado nuestro corazón. Ahora, este mismo versículo en la parte final, escuche lo que dice: pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Qué interesante la forma como está diciendo esta palabra. Voy a hacer un paralelo entre las dos versiones en la parte final de este texto bíblico de 2 Corintios 7:10. En la nueva traducción viviente dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en esta versión lo dice en una forma más clara, más directa, en la Biblia de lenguaje sencillo. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Quién no ha tenido dificultades? Creo que todos. Es más, a diario tenemos que enfrentar situaciones difíciles, complicadas, temores, noticias que nos entristecen, pérdidas que tenemos, limitaciones
que creo que eso nos causa depresión y nos causa dificultades. Así como le está diciendo, en otro texto el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo manejar esta tristeza que viene provocada por las dificultades del mundo? Es dependiendo de dónde estamos poniendo nuestra mirada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, definamos qué es lo que nos está causando tristeza. ¿Estás triste porque ofendiste a Dios, le fallaste a Dios, hiciste cosas que a lo mejor Dios te dijo que no hicieras? Esa tristeza te va a conducir a tener un cambio en su vida, a reconocer que le ha fallado al Señor, pero también va a traer salvación a nuestra vida. Pero la tristeza que es provocada por las dificultades del mundo, y vaya que en los meses que más tristeza trae es justamente el mes de diciembre por todo el contexto cultural, familiar que tenemos. Hay gente que al terminar el año en tiempos de Navidad, de Año Nuevo, permanecen tristes porque no tienen las cosas, porque no están las personas que a lo mejor con las cuales compartían en ese tiempo, en tiempos pasados, o porque la salud ya no le da la libertad de hacer las cosas que hacía antes, por las limitaciones económicas que muchas veces tenemos, por el distanciamiento que tenemos como familia, porque casi como que viene el enemigo con todas las, traer a memoria todas las dificultades, la lucha que hemos tenido, y eso va a provocar que hasta muerte, porque justamente esa tristeza muchas veces nos lleva a cometer faltas, a atentar contra nosotros mismos. Hay esa tristeza de la cual debemos arrepentirnos porque está dejando una semilla de muerte en nuestra vida. ¿Cuántas personas no supieron acudir a Dios en su tristeza y terminaron quizás en un lugar siendo atendidos por psicólogos en lugares que no van a edificar? Otros se han llevado justamente a quizás drogándose o muchos más han querido quitarse su vida, atentar contra su vida, cuando Dios es el único que puede mantener nuestra vida. Tenga cuidado con la tristeza, porque es lo que Dios nos habla en su palabra, es darnos un gozo de su presencia, no importando las dificultades que estemos pasando. Cuando nosotros anhelamos la muerte, como muchos lo han deseado, es como si estuviéramos diciéndole a Dios que no confiamos en Él. Porque Dios es la vida misma. Por eso Jesús en Juan 14:6 le expresa a sus discípulos y nos dice a nosotros, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, dice ese versículo, sino a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Mucha gente quiere morirse en medio de las dificultades. He escuchado personas que han dicho, ore para que el Señor me lleve a su presencia, como si nosotros tuviéramos autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Podemos darle palabras de aliento, de vida. Podemos llevarle a las manos del Señor para que comprendan los procesos que estás pasando. Hay un texto también en la Biblia, o mejor un pasaje bien amplio que se relaciona con este deseo de renunciar a lo que estamos haciendo. Y está ahí en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 19. Y está hablando justamente ese texto de Elías. No lo voy a leer, pero se lo voy a resumir y tú lo puedes leer en casa si tienes el tiempo. Y sería bueno que sacar el tiempo para que mirara. Porque después de una gran victoria que él tiene, hace descender fuego del cielo, tiene una victoria sobre sus enemigos, glorifica a Dios en un ministerio que es bastante fuerte, el ministerio de Elías. Pero luego viene una amenaza de Jezabel que promete que al otro día le iba a cortar la cabeza. Eso fue suficiente, así lo dice el texto. Al escuchar esta amenaza, y es interesante porque el versículo o el pasaje dice, al ver el peligro. Él dice que sale con su siervo a caminar por el desierto, va a un lugar y allí deja a su siervo porque quiere estar solo. La tristeza que no es según Dios, la tristeza que nos produce por las cosas que
por las cosas que nos suceden del mundo, siempre va a llevarnos a un aislamiento. No queremos hablar con nadie, no queremos que nadie nos hable, queremos estar solos. Eso es depresión. Y cuando llega a cierto lugar, dice que se sienta debajo de un enebro y quiere morirse, y le dice a Dios, basta ya, yo no soy mejor que mis padres. Y comienza a expresarle al Señor todo lo que le ha causado tanta tristeza, tanto dolor, tanta depresión. Y es interesante que en ese momento en la primera parte Dios no le contesta absolutamente nada. ¿Sabe qué hace Dios? Le provee comida en una forma milagrosa. Dice que un ángel le trae una torta y le da agua. Y él dice ahí, hay una expresión, y si tú lees ese texto es bien interesante porque dice que él se echa a dormir. Y luego después de que duerme otro poco, porque son los síntomas quizás de la depresión que muchas veces nos da sentarnos en una silla, más bien acostarnos a dormir en tiempo que más bien pudiéramos hacer otras cosas. Y luego vuelve otra vez y lo despierta y le da una palabra que es bien interesante, le dice levántate porque largo camino te resta. Y él se levanta. Y camina otros 40 días hasta donde él cree que se manifiesta la presencia de Dios. Y allí vuelve y le dice las mismas cosas. Y luego sí, el Señor le dice, mire, no creas que solamente tú estás vivo. Es porque hay 700 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que era el problema que tenía Elías en esa circunstancia. Yo quisiera que en este día, mi hermano o mi hermana, tú identifiques cuál es la tristeza que más inunda su corazón. Pero tengas en cuenta que si esa tristeza es causada por las dificultades, como está diciendo ahí en 2 Corintios 7:10, las dificultades de este mundo, los tropiezos que encontramos, los obstáculos, las limitaciones, hay una tristeza que no nos deja vivir porque hemos puesto nuestra mirada justamente en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Pero tenga en cuenta que esa tristeza puede matarte, como está diciendo este versículo bíblico. Pero si es una tristeza porque sientes que estás lejos de Dios, porque sientes que Dios se ha apartado de ti, porque sientes que no hay esa presencia de Dios en tu vida, más bien creo que te puedes acercar a Dios y esa tristeza te va a ayudar, como dice este versículo, a que cambiemos nuestras actitudes, a que dejemos de hacer aquellas cosas que por la presencia de Dios en nuestra vida traen tristeza a nuestro corazón y que por esa tristeza, o mejor, por esas cosas que cometimos que han causado tristeza a nuestro corazón, le podamos pedir perdón a Dios y esto traiga salvación. Salvación, y voy a utilizar esta palabra salvación como está diciendo en este versículo, como liberación de esa tristeza, porque la palabra salvación también es liberación. Mi hermano, mi hermana, no permita que la tristeza que según el mundo te impida disfrutar de todas las cosas que Dios quiere hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es interesante porque bien la tristeza te debilita, pero el gozo que Dios nos da por la presencia de Él, por saber que Él cumplirá sus propósitos en nosotros, por saber de que en medio de todas las circunstancias Él está en nuestra vida, hay un gozo que nos fortalece, como decía ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. No todo está perdido. Mientras haya vida y esperanza. Si estás pasando por momentos difíciles, mire si es la mano de Dios que está tratando que haya cambios en tu vida. Porque Dios lo hace. En Hebreos capítulo 12 dice, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y a veces Dios nos permite esos momentos de tristeza, pero esa tristeza que es según Dios, que es porque Dios nos ha puesto triste, voy a decirlo como está diciendo este texto, va a llevarnos a un cambio en nuestra vida, a mirar las promesas de Dios, a vivir por esa promesa, a poner en práctica la fe en aquello que Dios ha prometido hacer en medio de nosotros. Pero tenga cuidado con la tristeza que provoca las dificultades de este mundo. No te va a solucionar absolutamente nada. Te va a quitar fuerzas. Te vas a enfermar.
Eso está escrito ahí en la palabra. Y como dice en esta versión, te puede producir muerte, te puede matar, como dice la versión Biblia del lenguaje sencillo. Así es de que depende de nosotros. Tenemos una gran ayuda, que es la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios. Si solamente aprendemos a decirle, Señor, quiero cambiar de actitud, no quiero seguir teniendo más tristeza. Tal vez he puesto mi esperanza en cosas que realmente tú nos has advertido que no la pongamos allí, sino que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, oh Dios, que eres nuestro Salvador, nuestro Dios, el Dios que nos alienta, que nos fortalece. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es poder disfrutar de la oración, de la comunión con mi hermano, con mi hermana, Padre, de poder escuchar esta palabra, Señor, que quizás no la hemos comprendido, Señor. Quizás le hemos prestado tanta atención, Señor, a las cosas en las cuales hemos fracasado, estamos viviendo, Señor, que nos hemos olvidado de lo principal, de lo mejor que es estar contigo, que nos ha llevado, Señor, a momentos difíciles, Señor, para que reaccionemos, para que pongamos nuestra esperanza, Señor, como tú nos dices en tu palabra, que pusiéramos nuestra confianza, que creyéramos en ti, Señor, para ver tu gloria en medio de esas afrentas, en medio de esas dificultades, en medio de esas luchas, Señor, que Padre mío, nos fortalezcamos en ti, Padre, en tu nombre. Podamos levantar nuestras manos que quizás han estado caídas, nuestro semblante que ha decaído, Señor, nuestro enojo, Señor, quizás con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Padre, por aquellos que nos han causado daño o por las circunstancias que hemos estado viviendo. Aún, Padre mío, puede haber personas que han estado enojadas contigo, Padre. Pero yo te pido en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayude a apoyarnos en ti, que tu Espíritu Santo traiga ese aliento de vida, esa gracia infinita, ese poder maravilloso que viene de ti, Padre. Yo te alabo y te bendigo porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia para con tus hijos y tus hijas. Ayúdanos, Señor. Dejo en tus manos a tu pueblo amado, a tus hijas que nos han escuchado en este día y que nos escuchan a través de estos medios, Padre mío. Que tu presencia traiga aliento, vida y nuevas fuerzas, Padre. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y no te va a abandonar. Y hablo su pastor Islán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.